El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, hematológicas y sobre todo reumatológicas. Y pues el día de hoy trayendo a ustedes una nueva consulta virtual en compañía del doctor Benjamín Medina. Él es especialista en reumatología, forma parte de la red médica de los médicos que colaboran con CAP. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Pues es un gusto estar con ustedes aquí. Mi nombre es Benjamín Medina Fonseca, soy médico internista y reumatólogo y me encuentro dentro de la red de CAP Medical y el día de hoy vamos a platicar de una enfermedad un poco compleja que se conoce como espondiloartritis. Este grupo de enfermedades adquirió este nombre de espondiloartritis desde hace varias décadas y básicamente fue para poder encontrar o agrupar a una serie de pacientes que cumplían características inflamatorias, artritis, dolor a nivel de la columna, pero que tenían negatividad para el factor reumatoide. O sea, básicamente pacientes que no cumplían criterios para decir que tenías artritis reumatoide, pero visualizabas manifestaciones muy similares a esto. Y se empezó a describir en diferentes cortes en diferentes partes del mundo y se agruparon dentro de este nombre, espondiloartritis o espondiloartritis seronegativas. Okay. El punto importante aquí es esta parte, le llamaban seronegativas por la cuestión del factor reumatoide negativo y que era un tipo, no era una artritis reumatoide. Ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo y conforme hemos entendido más cómo funciona este grupo de enfermedades. Y las características principales es un tipo de dolor inflamatorio, que esta parte genera luego un poco de incertidumbre o de duda, pero las características inflamatorias son aquellas en donde se presentan principalmente en el reposo, o sea, tiene uno dolor al momento de estar descansando y al momento de hacer cierto tipo de actividad física mejora el dolor. Al momento de estar acostado durante mucho tiempo en una sola posición, empiezan molestias, principalmente a nivel de la columna, y de igual forma podemos llegar a presentar manifestaciones periféricas, que son acompañadas principalmente de artritis, o sea, inflamación a nivel de las articulaciones e inflamación a nivel de sitios de inserción de los tendones. Por ejemplo, ahorita que estaba mencionando todo el contexto, todas las características de este tipo de padecimiento reumatológico, mencionó algo muy importante, el factor reumatoide. Si bien no estamos mucho en contexto con las enfermedades de alta especialidad, digo que la finalidad de este programa es hacerle llegar a la gente la información tal cual de enfermedades como reumatológicas, hematológicas, entre otras especialidades. Mencionó algo del factor reumatoide, doc. ¿Qué pudiera explicarnos de eso y por qué influye si una persona es positiva o negativa en este tipo de factor? Sí, ese es un tema bastante interesante y de hecho genera mucha confusión porque también en muchos laboratorios luego se venden estos paquetes de perfiles reumáticos, básicamente porque tengo un poquito de dolor y Y digo, quiero ver, ¿no? quiero ver que Ajá. no tenga ninguna enfermedad reumatológica, pero la realidad es de que es mucho más complejo. Un estudio positivo no quiere decir que uno tenga una enfermedad y un estudio negativo tampoco te excluye que pudieras tener una enfermedad reumatológica. Entonces se vuelve muy complejo aquí la parte clínica, o sea, las manifestaciones que uno llega a presentar es lo que va a determinar si se justifica o no solicitar un tipo de estudios, por ejemplo, el factor reumatoide, específicamente en espondiloartritis, se maneja un antígeno que se llama HLA-27, que es un antígeno de riesgo o sí es un marcador de riesgo, pero que también el tenerlo positivo no quiere decir que uno tenga este grupo de enfermedades. Eso lo vuelve muy complejo. Entonces Claro. sí es muy importante al momento de analizar el caso de cada uno de los pacientes, ver si se cumplen ciertas características y ver si cumplen criterios que le llamamos de clasificación. En reumatología estamos muy acostumbrados a esta palabra que se conoce como clasificación en lugar de diagnóstico, justo por esto, porque alguien puede cumplir ciertos criterios que en este momento me facilitan ponerle el nombre, ejemplo, de espondiloartritis, pero que pasa el tiempo y de repente empezamos a tener otras manifestaciones que se van agregando o se empieza ahora sí a terminar de diferenciar
y cambia este tipo de patologías. Ok. Eso lo vuelve complejo, nuevamente, por eso es la importancia de un seguimiento estrecho de los pacientes que tengan características inflamatorias, o sea, básicamente dolor e inflamación en las articulaciones, dolor e inflamación a nivel de la columna, en sitios de inserción en tendones, debilidad muscular, todos estas manifestaciones que parecerían inespecíficas y que se comparten en diferentes grupos de enfermedades que vemos en reumatología. Esa es la importancia del seguimiento y ser muy minuciosos a la hora de seleccionar qué estudios vamos a solicitarles. Por ejemplo, aquí me intriga un poco dentro de las características que mencionaba de la espondiloartritis, que mencionaba que en ocasiones suele ser dolor lumbar y obviamente Ujú. dolores especificados dentro de en la zona de la columna. Pues a veces uno pues como persona cuando reacciona a un dolor lumbar, lo primero que hace... la primera reacción es tomar un analgésico, acudir a algún fisioterapeuta para que Ujú. proceda a realizar algún tipo de masaje o agente físico, por ejemplo. Eh, pero más sin embargo pasa el tiempo y el dolor no cesa, inclusive empieza a incrementar la inflamación. Eh, ¿Qué sucede con ese tipo de pacientes cuando ya llegan? Me imagino que ya cuando llegan a un diagnóstico con un reumatólogo, ya llegan a un periodo muy avanzado de la Es correcto. enfermedad. ¿Y cómo ustedes proceden a abordar en el tipo del diagnóstico? Sí, es correcto eso. Primero que nada, es muy importante definir a qué grupo de pacientes tenemos que abordar o estudiar o en quiénes sospechar que se puede tratar de algo reumatológico, por ejemplo, una espondiloartritis, una artritis reumatoide, entre otras. Entonces, primero que nada son pacientes jóvenes, o sea, de acuerdo a lo que marcan los criterios de clasificación o esta manera de seleccionar a qué pacientes estudiar, son pacientes abajo de 45 años que presentan dolor a nivel de la espalda, de la columna, ya sea cervical, ya sea en la espalda baja, de características, como te comentaba, inflamatorias. ¿A qué se refiere esto? Es un dolor que empeora en el reposo, empeora al momento de estar mucho tiempo sin hacer cierta actividad, o sea, principalmente en la noche, o amanecen con cierta rigidez matutina que dura minutos u horas. De igual forma, llegan a presentar artritis, o sea, inflamación periférica, dolores articulares en otros sitios. En ocasiones ya conocemos que tenemos historia familiar, ya sea mi mamá, papá, abuelos tuvieron artritis, entonces eso confiere un poco mayor riesgo. Entonces es el grupo de pacientes a los que tenemos que Ujú. seleccionar muy bien. A diferencia del dolor mecánico, que es alguien que toda su vida ha hecho mucha actividad física y de repente se lastima, o sea que es muy frecuente también en la población tener lesiones a nivel de la columna, principalmente mecánicas, suelen mejorar estas con el reposo y en cambio empeoran cuando hacen un tipo de actividad física. Ahí es una de las primeras diferencias que tenemos. La cuestión de la edad, la cuestión de las características del dolor y con base en eso ya se puede comenzar a hacer el abordaje. No a todos los pacientes que llegan con un dolor lumbar les solicitamos los estudios para Claro. factor reumatoide, HLA-27, marcadores de inflamación. O sea, hay que seleccionar muy bien al grupo de pacientes. Eso no excluye que alguien con características inflamatorias pudiera tener también cierto componente mecánico. Eso lo vuelve complejo a la hora de hacer el abordaje. Pero para eso es seleccionar muy bien a tu grupo de pacientes. En todos los pacientes sí es importante la parte de la fisioterapia. De hecho, tengas o no un dolor tipo inflamatorio o mecánico, la fisioterapia es sumamente importante para poder rehabilitarnos y continuar haciendo nuestras actividades físicas. Pero cuando ya empiezan a tener manifestaciones un poco, le llamamos insidiosas, como que de repente vienen, de repente van, es muy molesto en la noche, me tengo que despertar mucho, no me logro acomodar, en la mañana amanezco rígido, es una rigidez bastante importante, como cierta pesadez, y eso dificulta que me pueda incorporar, pero a medida que estiro, que empiezo a hacer mis movimientos, todo empieza a mejorar. Ahí dices, hay algo sospechoso aquí, y de repente se me inflama un dedo completamente, o de repente una articulación se me pone roja, caliente, hinchada. Al momento de pisar, me doy cuenta que también me duele mucho como punzadas, o se me inflama toda la parte de atrás del tobillo. De repente, incluso hay otro tipo de manifestaciones fuera de lo articular, de lo muscular. Por ejemplo, afectaciones a nivel del ojo rojo doloroso, que eso se puede conocer como epiescleritis, uveitis. Normalmente empieza eso desde el abordaje de oftalmología o enfermedad inflamatoria intestinal, que son manifestaciones extraarticulares. Ujú. O un paciente con psoriasis. Por ejemplo, la artritis psoriásica también puede tener manifestaciones similares a las espondiloartritis, seronegativas. Entonces, empiezo a notar
que alguien con psoriasis empieza con dolores articulares, rigidez y todas estas características que te comenté. Uno dice, ¿sabes qué? Necesito una valoración por parte de reumatología y necesito saber si hay algo más que se ha agregado. Más que de la parte mecánica, que todos hacemos actividad física, idealmente, Claro. pero esa es la manera de diferenciarlo. Es sorprendente cómo llega el paciente ya referenciado directamente al reumatólogo, porque mencionaba a diversos especialistas dentro Sí. del oftalmólogo, quizá inclusive hasta algún fisioterapeuta, de igual manera un quiropráctico. Ahora el punto del tema es cómo cuando la persona ya llega con ustedes, Doc, ¿qué tienen que esperar para el diagnóstico? ¿No? Digo, sabemos que no por nada a la reumatología se le conoce como el lado oscuro de la medicina, porque por la complejidad de los diversos estudios y de los avances que pueden tener los padecimientos inclusive, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes hacen este tipo de seguimiento una vez que llega una persona quizá ya con todas las características que antes mencionó? Y pues también qué es lo que esta persona debe esperar en la consulta, quizá para los que nos están viendo y posiblemente estén manifestando este tipo de síntomas, pues pudieran aportar para de igual manera apoyar al médico y pues llegar Sí. a un diagnóstico más preciso. Primero que nada, la parte clínica, o sea, este análisis de las manifestaciones que uno ha tenido a lo largo del tiempo es de las partes más importantes para poder realizar el diagnóstico. Y un punto muy importante aquí es la validación de los síntomas que tiene uno. O sea, si alguien llega con dolor, no podemos decirle como médicos que no lo tiene. O sea, la persona que está sintiendo el dolor viene contigo por un motivo, viene para poder revisar qué es lo que está sucediendo porque hay algo que se salió de la normalidad dentro de su esquema, dentro de su vida. Y parte de nuestro trabajo es poderle dar una explicación, ponerle un nombre y apellido a esto que está sucediendo. Comentaste hace rato un punto importante. Hay un retraso en el diagnóstico de este grupo de enfermedades. De hecho, lo que se comenta a nivel mundial es de que hay un retraso de hasta un 7 años o más o menos 3 años, Wow, principalmente en mujeres y, por ejemplo, en pacientes que son HLA-B27 negativos, que toqué someramente el tema de claro. este antígeno, pero a lo que voy es que es un grupo de pacientes que a lo largo de muchos años están con dolor que no mejora o que mejora parcialmente cuando toman antiinflamatorios, que eso también es uno de los criterios de clasificación para este grupo de enfermedades, de manera intermitente, principalmente en la noche, tiene esas características inflamatorias que ya les describí y pasa por un médico, pasa por otro, pasa por diferentes especialidades y nadie encuentra qué es lo que tiene. Llega un punto en donde incluso le dicen que es un trastorno psiquiátrico, les llegan a decir que es fibromialgia, entre otras Sí, sí, cosas, sí. que sí, o sea, se pueden compartir esas características o una persona puede tener dos enfermedades reumatológicas al mismo tiempo, pero en general son pacientes que tardan mucho para poder llegar a la consulta de reumatología. Entonces, los primeros pasos que tenemos que hacer es el abordaje, validar los síntomas, explicar que va a ser un proceso, o sea, no va a ser algo que de la noche a la mañana podamos darle una respuesta. Hay que tener una alta sospecha como médicos. Actualmente las recomendaciones es, en lugar de ver los cambios radiográficos, en lugar de ver el daño que se puede generar por este grupo de enfermedades, tendríamos que estar diagnosticando a las personas de manera temprana. O sea, hay cambios tempranos que se pueden observar a través de ciertos estudios, por ejemplo, la resonancia magnética dirigidamente en ciertas áreas, por ejemplo, articulaciones sacroiliacas a nivel de la columna cervical, a nivel de Ujú. la columna lumbar, buscando focos inflamatorios. No en todos está justificado realizar ese tipo de estudios. Ahí es donde uno como reumatólogo tiene que seleccionar a qué pacientes le vamos a solicitar este tipo de estudios, buscando intencionadamente detectarlo de manera temprana y evitar que pase este periodo de tiempo. En reumatología algo muy importante que tenemos que mencionar es tres conceptos: actividad, daño y remisión. Ok. ¿Cómo los describiría dentro de el tema de la Un reumatología? paciente que esté con dolor, un paciente que esté con inflamación, está activo. Ujú. La actividad genera daño. Lo evidente para todos los pacientes o para toda el área que no es médica es que ese daño va a generar mucha limitación y va a generar cierto compromiso a nivel de las articulaciones, pero puede llegar a generar compromiso en otros sitios. Y este daño va a ser irreversible. Tenemos que buscar que lleguemos a la remisión, o sea, que se controle la enfermedad, no tengamos actividad y evitamos el daño. Por ejemplo,
Tomando como base ahorita lo que estaba comentando Dob y también regresando al punto de que estas enfermedades son más bien los pacientes que llegasen a desarrollar este tipo de padecimientos reumatológicos, tardan años, inclusive mencionó 7 años, no me quiero imaginar si más tiempo. ¿Por qué sucede este tipo de situación? Y sobre todo creo que también es importante mencionar el qué tanto afecta que una persona ignore sus síntomas por Sí, tanto tiempo, ¿no? Y pueden ser por muchos factores, como lo mencionaba, ¿no? Que a lo mejor un dolor lumbar lo cesa o lo satisface con un analgésico mm, posiblemente, o muchas situaciones que haga deporte, actividad, y pues se puede confundir con algún dolor, ¿no? Dije, sí, ay, a mí me da el clima y me da el frío y ya me empezó a doler la espalda o la ciática, ¿no? sí. Pero lo culturizamos. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones, Doc? Y pues, ¿qué mensaje le puede dar a la población para poder atenderse a tiempo, como usted lo mencionaba, pues un diagnóstico preventivo, oportuno al fin y al cabo? Sí, o sea, la verdad que culturalmente tendemos a normalizar el dolor y algo curioso de este grupo de enfermedades es que, como les comento, en general mejora cuando hago cierta actividad física. Entonces hay muchos pacientes que pasan desapercibidos y hacen su actividad física, mejoran, pero en el reposo se sienten con cierto dolor, se toman antiinflamatorio, vuelven a mejorar y así se la pasan de manera intermitente. Ya cuando empiezan a tener cierto grado de daño es cuando ya dicen, ¿sabes qué? Hay algo que está raro aquí, voy a buscar una atención. Lo ideal es poder no es normal tener dolor, o sea, no es normal tener ese tipo de manifestaciones. Si me inflamo una articulación, es importante buscar una atención médica, al menos una valoración. No necesariamente hacer estudios como factor reumatoide, anticuerpos antipeptido cíclico, entre otras cosas. Es ir directamente con un médico especialista para poder revisar si tengo o no algún factor de riesgo para este grupo de enfermedades u otras. Y con base en eso, ya ahora sí decir, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila, no parece que sea algo reumatológico, vamos a vigilarte nada más, sigue con estas recomendaciones. Es básicamente lo que uno tiene que hacer. O sea, la alta sospecha, no normalizar el dolor y acudir de manera temprana a una valoración. Ahora viendo, brincándonos pues a la etapa del tratamiento, ¿no? Ya abordamos el concepto de la enfermedad, sus síntomas, y pues de igual manera cómo ustedes proceden a hacer el diagnóstico. Yo siento que la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Esta enfermedad tiene cura? ¿Cómo se Ujú, trata? Y pues de igual manera, ¿cuál es el seguimiento que se le hace a un paciente una vez que ya está sometido a, pues, a un tratamiento? ujú. Todas las enfermedades reumatológicas lamentablemente no tienen una cura. Sí hay diversos trabajos en otras partes del mundo en donde buscan la cura de estas enfermedades, pero la realidad es de que eso falta mucho para llegar a ese punto. Em, Uno de los puntos más importantes aquí es que la enfermedad se controla. ¿Qué quiere decir? Que existen medicamentos actualmente que favorecen que la enfermedad se llegue a una remisión. ¿Qué quiere decir? Que no me esté generando esta actividad y no me esté generando este daño. Digamos, tradicionalmente lo que hemos observado y las recomendaciones actuales es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Hay diferentes tipos de estos, no prednisona, o sea, no esteroideos, no prednisona, em, por 1 o 2 ciclos, o sea, tratar de llevarlo a una dosis tope, pero para esto lo selecciona ya directamente el médico tratante. Si no responden a esto, se utilizan fármacos que se conocen como modificadores de la enfermedad. Ejemplo, metotrexato, sulfasalacina, aunque el nivel de evidencia para este grupo de enfermedades realmente es bajo. Y existe actualmente otro grupo de medicamentos que se conocen como biológicos. Los medicamentos biológicos ya son de alta tecnología, tienen más de 10, 15 años, incluso instituciones públicas cuentan con este tipo de medicamentos. Por medio privado suelen ser costosos, pero las instituciones públicas lo cuentan. Entonces, se tiene acceso a esto. Simplemente hay que reunir esta serie de criterios. Y estos medicamentos modifican el curso de la enfermedad y ayudan a controlarla, a que no tengamos dolor, a que no tengamos limitación, a que la progresión de la enfermedad disminuya y que cada una de las esferas de calidad de vida mejoren. Hay diferentes grupos, inhibidores de TNF, inhibidores de IL-17, entre otros. O sea, son moléculas inflamatorias específicas en donde pues, se ha visto bastante mejora y ya se tiene mucha experiencia con este grupo de medicamentos. No todos los pacientes son candidatos, también hay que seleccionar muy bien a qué pacientes se los vas a indicar. Ahí viene el perfilamiento
de acuerdo a las características y eso lo hace el área de reumatología. Ok, clasificar al paciente, ¿no? Para hacer el tratamiento idóneo. Doctor, estamos pues por llegar al final de esta consulta virtual. Yo sé que pues, el tema es demasiado extenso. Le invito para que podamos darle continuidad a una segunda parte posiblemente o abordar quizá otro tema, otro diagnóstico, otro padecimiento o ya enfocarnos 100% a los medicamentos. Eh, para la gente que esté viendo este live y requiera y esté presentando, como lo mencioné anteriormente, este tipo de síntomas y pues ya esté literalmente con Ujú. su listita, ¿sabes qué? Sí puedo presentar esto y sí requiero ir con un reumatólogo. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en redes, principalmente en Instagram, como DR Medina-reumatólogo. También estoy en Facebook como Dr. Benjamín Medina Fonseca y me encuentro ubicado en Gap Medical, tanto en Centro Médico AVE como en Calzada del Valle en Plaza Leva. Y un gusto atenderlos. Excelente, doc. Pues muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo en esta mañana de viernes. Si hay algo más que agregar para finalizar, Doc, ¿hay algún mensaje que quiera decir a la audiencia? Bueno, principalmente no hay que normalizar el dolor. Si alguien presenta dolor lumbar de características inflamatorias, que son empeora con el reposo, mejora con la actividad física y aparte presentan dolores articulares o inflamación, es importante recibir una valoración médica. Excelente. Pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Gracias a ti. producción. Les recuerdo que suscríbanse a todas las redes de Cap Medical. Es completamente gratis. Cada semana se está publicando contenido nuevo en apoyo de nuestros especialistas y hablando de enfermedades de alta especialidad como enfermedades oncológicas, reumatológicas, neurológicas, hematológicas, entre muchas especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.